En abril de 2023, un avión privado despegó del aeropuerto de El Prat en Barcelona con destino al sur de Florida. A bordo viajaban 3 personas, Shakira y sus 2 hijos, Milan y Sasha, de 10 y 8 años, respectivamente. Llevaban consigo apenas lo esencial: los muebles, las libretas, los premios Grammy. Todo aquello vendría después en contenedores marítimos. Aquella mañana, según ha contado la propia Shakira en entrevistas posteriores, no hubo despedida pública. No hubo periodistas en la puerta del avión. No hubo fotos. Solo una decisión tomada después de meses de mediación legal y meses todavía más largos de pensar. Lo que pocos saben es que durante el vuelo, Shakira escribió una nota en una libreta. Una sola frase, según le contó después a un amigo cercano del entorno musical. Esa frase definiría toda su nueva etapa, pero ella aún no sabía cuánto. Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació en Barranquilla en febrero de 1977. Pasó su infancia en una casa del barrio El Limoncito, con olor a guayaba y horarios marcados por el calor caribeño. Su padre, William Mebarak, escritor de origen libanés, le enseñó a leer poesía árabe. Su madre, Nidia Ripoll, le enseñó a bailar cumbia. Aquella infancia tropical fue, según ella misma ha dicho en varias ocasiones, el verdadero núcleo emocional de su vida. A los 14 años se mudó por trabajo a Bogotá, a los 22 a Miami, a los 33 a Esplugues de Llobregat, una localidad de unos 50.000 habitantes en la periferia de Barcelona. En Cataluña vivió 12 años, aprendió rudimentos de catalán, se familiarizó con los horarios europeos, aprendió a comer pan con tomate, a esperar al verano para sentirse libre. Sus 2 hijos nacieron allí. Milan, en enero de 2013, en el Hospital Quirón de Barcelona. Sasha, en enero de 2015, en el mismo hospital. Ambos fueron registrados como ciudadanos colombianos y españoles. Pero algo, según ha confesado en entrevistas, nunca terminó de encajar. Cuando Shakira llegó a Esplugues en 2011, su carrera atravesaba uno de los momentos más altos. Había acabado de cerrar la gira mundial del álbum Sale el Sol, su primer disco después de la maternidad inminente. Sus contratos publicitarios cubrían marcas globales. Su voz aparecía en bandas sonoras de películas, en spots, en himnos deportivos. Aquello, sin embargo, no se sostuvo con la misma intensidad durante su vida en Cataluña. Entre 2011 y 2021, Shakira publicó 4 álbumes de estudio. La crítica especializada notó algo gradual. Sus letras se hacían más cuidadosas, menos confesionales. Sus apariciones públicas se reducían. Sus colaboraciones se elegían con más cautela. Cuentan quienes la conocieron en Esplugues que pasaba muchas horas en su jardín leyendo, que escribía poemas que nunca publicaba, que evitaba las cenas con la prensa española, que cuando viajaba a Colombia lo hacía solo durante las vacaciones y siempre con los niños. En aquellos años, una parte de Shakira, la que cantaba sobre crossings y diásporas, se había vuelto silenciosa. La diáspora invertida, la de una latina viviendo en Europa después de haber conquistado Estados Unidos, era una historia que pocas voces habían contado antes. Shakira no la contó tampoco, hasta que la separación pública la obligó a redefinir su geografía emocional. En junio de 2022, cuando se anunció la separación, comenzó un periodo de mediación legal. Lo que estaba en discusión, según fuentes citadas por medios españoles y latinoamericanos, no era principalmente el dinero, era la geografía. Más concretamente, dónde vivirían Milan y Sasha. Piqué, residente y nacido en Barcelona, deseaba que sus hijos siguieran escolarizados en Cataluña. Shakira, ya con vínculos profesionales mucho mayores en Estados Unidos que en Europa, prefería Miami. Las 2 posiciones eran legítimas, pero ambas eran incompatibles. Las negociaciones se extendieron durante meses. Hubo abogados en Madrid, en Barcelona, en Miami. Hubo psicólogos consultados sobre el bienestar infantil. Hubo, según ha mencionado Shakira en entrevistas, conversaciones difíciles directamente entre ella y Piqué. Si te interesan estas historias de estrellas latinas que rompieron el silencio, suscríbete al canal y activa la campana. Lo que casi nadie sabe es que la decisión final no se tomó en una sala de juntas. Se tomó, según contó Shakira en una entrevista para la revista People en español, en abril de 2024, en una conversación con su padre.
William Mebarak, ya con la salud frágil, vivía buena parte del año en una propiedad familiar en el sur de Florida. Estaba cerca geográficamente del lugar donde Shakira soñaba con instalarse. En una visita a Barranquilla durante diciembre de 2022, padre e hija pasaron una noche conversando en el patio de la casa familiar. Él, según ha contado Shakira, le hizo una pregunta sencilla. ¿Dónde se siente tu cuerpo en casa cuando se despierta? Ella respondió, cerca del mar caliente. William no dijo nada más. Pero al día siguiente le dijo que si decidía mudarse, él se mudaría también para estar cerca. Aquella promesa, según ha mencionado ella en otras entrevistas, fue lo que finalmente la decidió. Pero hay otra dimensión menos contada de aquella elección. Miami no era solo una ciudad. Era, para una mujer latinoamericana de su generación, un símbolo. La pequeña Habana, Coral Gables, el español del Caribe mezclado con el inglés de Florida. La Latin Music Industry, concentrada allí desde los años 90. Estudios de grabación de Sony, Universal y Warner. Productores de Puerto Rico y Colombia. Comunidades artísticas que nunca le habían pedido a Shakira que fuera otra persona distinta de quien era. En Miami, según ha dicho en al menos 3 entrevistas distintas, no tenía que explicar quién era. En Esplugues, en cambio, había tenido que aprender a ser silenciosamente otra. La esposa del defensor del Barça, la latina en el barrio, la madre extranjera en el colegio bilingüe. Aquel cambio no fue solo geográfico, fue una recuperación de identidad. Los primeros meses en Miami fueron, según ella misma ha contado, complicados. Milan y Sasha tenían que adaptarse al sistema escolar estadounidense. Hablaban inglés con acento europeo. Echaban de menos a sus amigos de Cataluña. Echaban de menos a su padre. Shakira ha sido siempre cuidadosa al hablar de sus hijos. Pero en una entrevista para el programa estadounidense Today, en marzo de 2024, dijo una frase reveladora. Los niños no se mudan a una ciudad nueva, se mudan a una emoción nueva. Y esa emoción tarda en construirse. En aquellos primeros meses, Shakira instaló un estudio de grabación en su nueva casa de Miami Beach. Allí trabajó en las últimas pistas de Las mujeres ya no lloran. La grabación de algunos temas, como Última y Time for Me, se hizo enteramente en aquel estudio con vistas al océano. La elección de Miami también tuvo consecuencias profesionales inmediatas. Sus apariciones en programas estadounidenses se multiplicaron. Tonight Show con Jimmy Fallon, Today, The Ellen DeGeneres Show, programas a los que en años anteriores apenas había podido asistir por su agenda europea. En Latinoamérica, su retorno fue celebrado en clave continental. La revista colombiana Semana publicó una portada en agosto de 2023 con un titular sencillo: La regresada. El medio peruano El Comercio escribió: Shakira volvió al hemisferio que la inventó. Aquel marco no era falso. Miami no era solo una mudanza personal, era un retorno simbólico al Caribe ampliado, al corredor cultural que va de La Habana a Cartagena, de Santo Domingo a Veracruz. Para muchos seguidores latinos, fue como si una hija regresara a casa después de 15 años fuera. En la entrevista más extensa sobre el tema, publicada por el diario El Tiempo de Bogotá en febrero de 2024, Shakira lo resumió de forma breve. Dijo: no me fui de España. Me reencontré con un mar que llevaba años llamándome. Hoy, Milan y Sasha estudian en un colegio bilingüe de Miami. Hablan inglés perfectamente, español caribeño y algo del catalán que aprendieron en Cataluña. Visitan a su padre durante las vacaciones escolares europeas. La custodia compartida funciona, según fuentes próximas a ambos lados, con relativa estabilidad. Shakira ha construido en Miami una rutina pública nueva. Aparece en eventos benéficos, conciertos privados, presentaciones del álbum. Pero también, según vecinos de la zona, pasa muchas tardes simplemente caminando con sus hijos junto al mar. Algo de aquella niña de Barranquilla que escribía poemas frente al espejo a los 8 años parece haber regresado. Quizá, después de todo, lo que llamamos diáspora no es solo el viaje hacia afuera, es también el largo regreso. Y aquel avión que despegó de Barcelona en abril de 2023 no llevaba solo a una mujer y a 2 niños hacia una ciudad nueva. Llevaba a una cantante hacia el mar de su infancia. Lo que aquella mañana de abril de 2023 nadie pudo prever,
era cuánto cambiaría el sentido público de su trayectoria. Hasta ese momento, la narrativa dominante en los medios europeos sobre Shakira era la de la separación. Después de aquel vuelo a Miami, comenzó a construirse otra narrativa paralela, mucho más amplia, la de una mujer que recuperaba una geografía propia. Esa segunda narrativa, que durante meses convivió con la primera, terminó por imponerse. Para mediados de 2024, los titulares en medios de habla hispana habían dejado de hablar de la ruptura para empezar a hablar de la nueva era de Shakira. La diferencia no era solo terminológica, era estructural. Una historia personal había sido absorbida por una historia profesional mayor, escrita en los términos que ella misma había decidido. Aquel salto narrativo tuvo, por supuesto, un costo. La prensa rosa española, en particular las revistas dedicadas al universo del FC Barcelona, perdió a su personaje principal en aquellos titulares. Algunas reaccionaron con publicaciones críticas. Otras simplemente dejaron de seguirla con la misma intensidad. La cobertura mediática catalana sobre Shakira se redujo en al menos un 60% entre 2023 y 2024, según un análisis publicado por el medio especializado Prensa Ibérica. A cambio, la cobertura latinoamericana se multiplicó. Telemundo, Univisión, Caracol, Televisa, RCN, todos los grandes medios del continente le abrieron espacios prioritarios. Sus apariciones en programas estadounidenses se cuadruplicaron respecto a los años de Esplugues. Aquel intercambio geográfico de capital mediático tuvo también consecuencias económicas. Marcas estadounidenses como Burberry, Calvin Klein y T-Mobile firmaron contratos publicitarios con Shakira tras su mudanza. Las plataformas de streaming reportaron incrementos sostenidos en sus reproducciones desde territorios de habla hispana en Estados Unidos. Para un artista que había construido su carrera global desde Barranquilla, pasando por Miami y luego Barcelona, aquel cierre de círculo tenía algo de inevitable. La cantante no se había mudado a una ciudad cualquiera. Se había mudado a la única ciudad donde su identidad doble, latina y global, tenía un sentido natural sin explicaciones. Cuentan quienes la han visto en aquellos eventos privados que ella misma habla ahora con más relajación. Que su español ha recuperado el ritmo costeño que durante años había suavizado. Que su risa, según testimonios publicados en reportajes de la prensa estadounidense hispana, suena distinta. Tal vez, después de todo, lo más profundo no fue lo que dejó atrás. Fue lo que finalmente volvió a permitirse. Hoy, en cualquier playa de Miami Beach, basta caminar al atardecer para ver a familias latinas reunidas. Madres, hijos, abuelos. Un detalle aparentemente cotidiano que, sin embargo, encierra todo el continente que Shakira ha recuperado al mudarse de Cataluña al sur de Florida. Aquella escena resume, posiblemente, lo que ninguna entrevista logra explicar del todo. Hay decisiones que no se anuncian en comunicados oficiales. Decisiones que se toman en la respiración, en el lenguaje del cuerpo, en la forma en que uno se levanta por la mañana. La mudanza a Miami fue, antes que nada, una de esas decisiones íntimas. Una decisión que pertenecía solo a ella y que durante años había aplazado porque la vida había seguido otros caminos. En una de sus últimas conversaciones públicas, recogida por el medio mexicano Reforma a finales de 2024, Shakira lo expresó con una frase corta. A veces uno cree que está construyendo su vida hacia adelante y en realidad está volviendo, sin saberlo, hacia donde empezó. Y quizá esa frase, más que cualquier titular, explique por qué un avión privado salió aquella mañana de Barcelona rumbo al sur de Florida. No fue una huida, fue un regreso, el más largo y silencioso de su carrera. Sus seguidores en América Latina lo entendieron antes que sus seguidores europeos. En cuanto se conoció oficialmente la mudanza, comenzaron a aparecer en redes sociales vídeos caseros de fans en Bogotá, Caracas, Buenos Aires, Lima y Ciudad de México, coreando sus canciones nuevas en plazas públicas. Sin pedirlo, sin organizarlo nadie, América Latina la había recibido de regreso con el lenguaje universal que ella misma había construido. Una melodía con sello caribeño. Hoy, cuando le preguntan por la palabra hogar, ya no responde con un nombre de ciudad. Responde, según ha contado en al menos 2 entrevistas distintas, con una sensación.
el sonido del agua salada chocando contra el muelle a las 5 de la tarde. Si te interesan estas historias de estrellas latinas que rompieron el silencio, suscríbete al canal y activa la campana.